Aproveché este momentito, Diego, para que brindemos un cafecito aquí, cortesía del canal de Radio América, canal 1245. Bueno, vamos a seguir en esa misma onda, Diego, con relación a cómo enfrentar eso y dile la verdadera causa de lo que produce ese problema de la tiroides, el bocio, y también que hay otras enfermedades que la generan, como por ejemplo, como dice el autismo y también el síndrome de Down. Que se sospecha. Se sospecha. Se sospecha, no se ha demostrado. Bueno, entonces, indudablemente que el detectar un problema de tiroides, o sea, de la glándula tiroides, porque es importante que la gente siempre te pregunta, bueno, yo tengo la que engorda o la que enflaquece. Sí, define eso ahí, porque Lo que pasa es que esto tiene una historia muy interesante. O sea, en los años 60, la moda femenina aparece en París, en Francia, con los grandes modistas. los modelos. Pierre Cardin, Chanel, toda la grande moda del mundo comienza en París, Había en muchas Francia. mujeres anorésicas. Entonces, en esa época, ellos planteaban que la moda femenina se lucía mejor en las mujeres delgadas. Bueno, no bebían Coca-Cola ni comían McDonald's. Bueno, ellos no tenían eso allá, en los 60, en los 50, porque eso era una bebida americana. ¿Y ahora? Pero ellos también habían hablado de la dieta del Mediterráneo. Era famosa, donde se bebía una copa de vino al mediodía, se comían verduras, y qué sé yo. Bueno, y se decía que esa dieta, la gente que la llevaba vivía más tiempo, que no fue verdad, o que las enfermedades cardiovasculares iban a ser menores cuando se llevaba la dieta del Mediterráneo. Sí, se hizo famosa, pero también se hizo famoso la administración de tiroides en mujeres que no tenían ninguna enfermedad de la tiroides. Porque en ese tiempo las hormonas tiroideas se sacaban de vaca y de puerco. ¿Cómo así? Sí, porque no había hormonas tiroideas sintéticas como hoy, que ya se sabe la estructura bioquímica y se hace una hormona en un laboratorio. Pero antes había que traerla de animales que eran parecidas. Yo llegué a utilizar eso en los años 70. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta, los endocrinólogos, principalmente en Francia, de que la administración de hormonas tiroideas aumentaba el metabolismo y quemaba grasa. Fíjate qué cosa más interesante. O sea, la administración en esos tiempos de tiroides, tú quemabas 400 calorías. Tú te levantas a las 3 de la mañana y para quemar 500 calorías tú tienes que caminar 7 kilómetros. Yo camino 7 kilómetros diarios. O para quemar 500 calorías hay que meterse en un gimnasio y darle una bicicleta y darle a esto. Aparte de las bicicletas y máquinas de 1 hora más yoga. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo, los endocrinólogos, cuando trataban a una persona que estaba en sobrepeso o que tenía obesidad, dentro del tratamiento dietético, o sea, sobre la reducción, incluían hormonas tiroideas para quemar calorías, porque en ese tiempo no había gimnasio. Y además empezaron a usar derivados de la anfetamina, que eso se hizo la investigación entre el 39 y 45 del año en los laboratorios hitlerianos alemanes. Fíjate qué cosa más interesante.
¿Sabes que a mí me gusta mucho la Los historia? alemanes siempre eran muy buenos la ciencia. Bueno, esa investigación, porque ellos andaban buscando un medicamento que quitara el sueño. Wow. Y lo lograron. O sea, en el libro este que nosotros tenemos, aquellos enfermos que nos gobernaron. ¿Y cuándo que tú hablas de ese tema? Porque tú siempre estás evadiendo y posponiendo. No lo voy a hablar. Porque lo vamos a yo hablar. quiero hablar de los 20 o 30 Entonces, presidentes que gobernaron. en enfermos. esa época, Hitler empieza a darle anfetamina al ejército con la finalidad que duraran hasta 72 horas sin dormir. Ay, ay, ay. Y cuando invaden Francia, que conquistan a Francia en 30 días, era que el ejército alemán estaba despierto 72 horas mientras que el ejército francés estaba durmiendo. Y se dieron cuenta, Juan José, que ese medicamento quitaba el hambre. También. Tenía un efecto a nivel del hipotálamo, donde está el centro del hambre y el centro de la saciedad. ¿Qué hacía ese medicamento? Mantenía la adrenalina más tiempo circulante, inhibía el centro del hambre y estimulaba el centro de la saciedad. Entonces, quitaba el sueño, pero también quitaba el hambre. Los que eran más delgados, comían menos también. Fíjate cómo es que la cosa va llegando al final cuando son estudios que se hicieron para la guerra o se hicieron para la moda, que no es necesariamente siempre todo un tratamiento a nivel de enfermedades. Entonces, bueno, ese medicamento le quitaron una parte del OH, e hicieron un medicamento para la obesidad, que nosotros tenemos aquí. Pero como creaba nerviosismo, excitación, quitaba el sueño, entonces se le metió un sedante a la cápsula. Yeah. El sedante entonces te tranquiliza y te quita el hambre, lo cual es muy bueno y es muy efectivo en la reducción de peso. Pero eso tiene algún ¿Te efecto, parece bien? algún efecto. Bueno, eso siempre tiene que darse con un tratamiento de un médico especializado que sabe poner eso. Porque estamos Digo, hablando... pero ¿cómo reacciona el organismo con esa bomba que le ponen? No, Porque es como una tiene un combinación. sedante, te tranquiliza. Te tranquiliza y entonces te quita el hambre. Disminuye la ingesta calórica, tú pierdes peso, porque la obesidad es una enfermedad terrible. Si hay algo que está azotando el mundo... Que un 74 tenemos. No, a nivel no, mundial, oye bien, por si cierto. hay algo que está azotando el mundo, es la obesidad, y ese es el gran peligro de los países primermundistas. Y la diabetes. La obesidad es mucho más y lleva a la diabetes. Entonces, fíjate tu país como Estados Unidos. Europa siempre era delgado y hoy en día con la penetración de esas colas. Pero hasta los chinos están cayendo el asunto de la pero cola. acá. ¿Tú lo encontrás un chino gordo? Sí, pues bueno, porque... Y ahora hay mucho. No. Esa hamburguesa. Y la tierra con los problemas de tipo laborales, donde la gente come, donde le coge la hora. Son sedentarios. No, y tú ves en el trabajo que nada más le dan una hora de descanso y para que coman. Y entonces, ¿qué es lo que todo el mundo hace? Comida rápida. Y la ingesta de calorías es una cosa increíble, porque los condimentos, las salsas, todo tiene una cantidad de calorías enorme y uno no se da cuenta. Una cosa que hace uno se come 3.000, 4.000 calorías en una fiesta. Una cosa que hace mucho daño, Diego, es, por ejemplo, usted está trabajando en una oficina, sea privada o pública, y usted no
dura 4, 5 y 6 horas sin pararse de esa silla. A veces tiene deseo hasta de ir al baño y no va. Se le afectan los riñones, afectan cosas. Y además, la falta de movilidad le puede afectar hasta el corazón. Y eso es un problema que realmente no se está tomando en cuenta en las oficinas públicas y privadas. La gente tiene que tener... por ejemplo, la pandemia, que todo el mundo habla de que afectó el estómago, que afectó esto, pero la pandemia multiplicó la obesidad. El sobrepeso. La gente no salía, la gente no hacía actividad física. Que quédate en casa. La gente empezó a comer y hay un problema. Fíjate, también un problema de tipo económico. ¿Qué es lo más barato que hay dentro de las 3 alimentaciones que tiene el ser humano? Porque nada más hay 3 cosas. La harina. Los carbohidratos. Eso mismo, la harina. Entonces la grasa es cara, la proteína es más cara. Entonces la población de escasos recursos lo que come es carbohidrato. Tú sabes que yo dejé de... Y el carbohidrato en el metabolismo intermediario del cuerpo se vuelve grasa. Fíjate que, por ejemplo, el sobrepeso en las mujeres, muchas veces cuando tú haces la historia clínica, el interrogatorio, el paciente te dice, pero es que yo nunca he comido un pedazo de carne, es que yo no como grasa, doctor. Ah, sí, pero tú comes dulce, tú comes harina, tú comes pasta, tú comes refresco. Déjame comer este pedacito de pizza ahora, ¿no? Un día no es nada. Pero los 2 o 3 días repite. Pero vamos a hacer, un fin de semana, por ejemplo. Una cervecita tiene 200 y pico de calorías. Un fin de semana te piden una pizza grande. Adiós, pero ve, adiós, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es? Una pizza. Pero bueno. Pero mira, ¿a qué se debe de que yo rechazo eso de que lo veo? Bueno, porque tú eres aténico, tú eres electrosomático, según Kreischmann, de tipo constitucional. Ese tipo de gente no es una persona que está pensando en comer. El gordo, el gordito, el pícnico, levanta a las 9 de la mañana y lo que está preguntando es que acaba de ver al mediodía. Tú sabes que yo a veces digo que es como perder tiempo comer, que debería haber que sea una pastillita, uno va a decir bueno, ya. Porque hay personas que no le interesa, no tienen debilidades alimenticias. Pero, por ejemplo, en la clase media ejecutiva, ¿dónde se hacen los grandes negocios? Comiendo. El restaurante. El restaurante. Y mueren jóvenes. Bueno, no, y piensan, porque yo siempre le he dicho a mis pacientes que traten de no pensar mucho en el negocio, en eso, en el momento que esté comiendo. Porque cuando tú comes, parte de la circulación cerebral está en el estómago. Y te dilata la digestión. Oh, pero Diego, hay algo que no puede ni pasar. Ni discutir al mediodía, ni hablar de negocio, y si a ti te ni llega, problema. Y si a ti te llega un alto aguacil al mediodía. ¿Qué efecto tiene eso? No, en la hormona. Eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible, es terrible. Se paraliza de una vez la producción de ácido, la producción de enzimas, porque es una preocupación. Entonces, por ejemplo, no, espérate, perdón, vivir en ciudades, imagínate tú vivir, mira, México, vivir en Toquí. En México, Ciudad de México, como está esa obesidad y los niños y todo, en mismo Estados Unidos, Nueva York, de cualquier estado de Estados Unidos. Es que el vivir en ciudades, oye, el vivir en grandes capitales, la tensión es mayor, el estrés es mayor. Imagínate que yo ayer fui a jugar tenis y yo vivo en Bellavista y juego después de la Kennedy en el Santo Domingo Tennis Club y yo cogí 1 hora y 20 minutos para llegar de Bellavista, que son 5,5 kilómetros nada más. Pero yo resuelvo eso, dejo el vehículo allá en la parada del metro en la feria, lo cojo ahí, hago el transfer en la Kennedy y me voy. No, entonces, no hay forma, no hay forma. Llego de una vez. ¿En qué? Por ejemplo, yo ¿Y en qué me voy? paro en el metro.
Para el vehículo. Pero es que allá no llega el metro ahí. Ah, no, ahí no. No. O coge un Uber entonces, o un Apolo. Es lo mismo. Nada más hay 3 vías para llegar allá. Mira, Diego, yo creo que vamos a ir a la pausa. Pero antes de la pausa, yo quiero dejarte una pregunta a ti de algo que muchos amigos televidentes están pensando y que tú no has dicho nada. Por ejemplo, el problema de la impotencia sexual y cómo llegan a descubrir lo que le llamaron a esa marca Viagra, que no era para eso, en un paciente, para que tú le expliques a los amigos televidentes que así como tú decías que una cosa se hace para algo y después funciona para otra. Pues una para quitar el sueño, entonces funcionó para adelgazar. Aquí, para un problema que debes tú explicar ya como médico, asunto de circulación o corazón, cómo eso inmediatamente resolvió un gran problema a mucha gente. Después de la pausa, señores, vamos a venir también con ese tema, porque hay mucha gente que se queda callado cuando tiene problemas de ese tipo y de otros tipos más. ¿No? O sea, le ocultan hasta a los médicos su padecimiento, a las esposas o a los hijos, a la familia. Pero de eso solamente puede hablar Diego Hurtado Brugal. Oigan cómo se llama él, Diego Hurtado Brugal, un científico de la medicina. Regresamos en un momento.